La idea es poder hablar en estos tiempos del libro, de lo que significa la lectura, de lo que significa acercarse a la lectura muchas veces a través de otros formatos. Entonces, para eso quisimos invitar a 3 expertos que hacen clases acá en nuestra universidad. Tenemos a 3 profesores de distintas facultades, además, así que son otros libros, otras lecturas, otras facultades, otras miradas. Por una parte tenemos a Camila Gutiérrez, que es académica del College y de la Facultad de Comunicaciones, que nos va a hablar sobre la transfiguración del manga Boys Love de Japón a Latinoamérica. Después, en el orden en que está aquí, tenemos a Soledad Vélez, que es académica de la Facultad de Educación, y también nos va a hablar de El Medio Pollo, reversiones actuales de un libro infantil de la Unidad Popular. Y por último tenemos a James Tate, que es académico ahora en la Facultad de Letras, está haciendo clases este semestre sobre distintos temas, pero nos va a hablar de uno de sus amores, que son los audiolibros o la literatura en soporte sonoro. Porque cuando hablamos del mes del libro muchas veces nos quedamos, e incluso en los diarios, en los medios, se quedan a veces un poco pegados en que incluso es leer novela. A veces ni siquiera en el mes del libro se habla mucho ni de poesía, ni de dramaturgia, ni de cuentos. Entonces nos quedamos, es como si fuera el día de la novela o el mes de la novela. Y acá la idea es poder fijarnos en estas otras manifestaciones del mundo del libro desde estas 3 miradas. Yo soy María José Navia, soy profesora de la Facultad de Letras, también directora de Extensión y Educación Continua ahí, y tuve la suerte de grabar uno de mis audiolibros con James Tate, el audiolibro de mi libro Lugar, así que puedo dar mi testimonio del trabajo de James, que es uno de los pioneros acá en Chile en términos de audiolibros. Así que nada, vamos a empezar con la presentación de Camila Gutiérrez, después Soledad Vélez. Después vamos a conversar un poquito con James y también haré algunas preguntas para Soledad y Camila y después abrimos para la conversación con ustedes. Bueno, lo que les voy a presentar hoy día en realidad va a ser un resumen, un poco un remember para mí incluso, de un artículo que yo publiqué como capítulo, ¿ya?, en el librito que puse acá adelante, que se trata de novelas gráficas y cómics estudiados como literatura universal o como literatura mundial, ¿ya? Cuando yo estaba en mi doctorado todavía, haciendo todo lo que era la propuesta de mi proyecto de investigación grande, que iba a ser la dissertation, me encontré con un call for papers, un llamado a artículos de este mundo que tenían esta intención de poner un libro, de armar un libro con distintas perspectivas mundiales de la narrativa gráfica o del cómic, y al final decía: hemos recibido de casi todas las regiones excepto de Latinoamérica. Y yo ahí así como que me apasioné y dije: no puede ser, esto ya no va a ser un capítulo de mi tesis, esto va a ser un artículo que quiero publicar antes, porque no puede salir este libro sin nada de Latinoamérica. Al mismo tiempo, yo estoy entrenada como asianista, ¿ya? Yo trabajo manga, literatura japonesa, cultura visual japonesa. Entonces esto me forzó a volver a mirar al cómic latinoamericano con nuevos ojos y ver si es que encontraba cosas de las que yo pudiera hablar, que no fueran solamente el cómic latinoamericano o el cómic chileno de la época de la dictadura o de la postdictadura o del Kimantú, ¿cierto?, que son como los fuertes, los caballitos de batalla que uno muchas veces ve en este tipo de colecciones. Y me enamoré con la producción que estaba ocurriendo en Latinoamérica en términos de cómics que se veían como manga, ¿no?, pero que claramente son muy locales, ¿no? Y lo que ocurre y lo que terminé yo descubriendo, poniéndole una especie de nombre, fue que la estética del manga, en este caso de lo que les voy a contar hoy día del Boys Love manga, tiene una migración, una transfiguración, una adaptación en el contexto latinoamericano, y cuando eso ocurre no es solo, creo yo, cierto argumento, una apropiación cultural, que es algo que sí podría ocurrir cuando hay una dinámica de poder mucho más de centro y periferia, ¿no? En este caso, Japón y Latinoamérica tienden a verse más como ambos descentrados del mundo angloparlante o del mundo del cómic norteamericano, ¿ya? Ambos son vistos como regiones del mundo del cómic. El manga es una región, la historieta es otra región, mientras que el estándar es el cómic gringo.
Así que por ese lado, para mí la forma de pensar este proyecto desde el punto de vista de la apropiación cultural no me era productivo, no me estaba resultando. Así que terminé dialogando con estas otras perspectivas al explicar la misma el proyecto. Y no voy a poner un timer porque yo podría hablar por siempre. De ahí viene entonces este título de la transfiguración del manga Boys Love de Japón a Latinoamérica. Y una de las primeras discusiones que yo tuve conmigo misma a medida que hacía este proyecto fue releerme este texto muy fundacional de los estudios de cómics, que es Cómo leer al Pato Donald, de Ariel Dorfman y Armand Matelar, publicado creo que unos meses antes del golpe o unos meses después, ya en Chile. ¿Antes? Sí, antes. Sí, los intelectuales chilenos, ¿cierto? Haciendo su trabajo cuando todavía se podía, aquí. Y en este texto, que mucha gente lo considera hoy en día como súper añejo, ya como que la pelea que ellos están teniendo estos intelectuales es con el concepto del capitalismo y cómo migra hacia Latinoamérica y cómo Estados Unidos nos está volviendo a colonizar. Esa es como la batalla que tienen, y están estudiando los cómics de Pato Donald, ¿ya? Y diciendo dentro de sus argumentos que cuando en Chile se empiezan a hacer y a publicar cómics de Disney, lo que se está haciendo también es enseñarle a los niños o a la población a valorar el individualismo, ¿ya? A valorar como la autopreservación, a abrazar el concepto de que los niños pueden no tener padres y no tener familia, y eso está súper bien, ¿ya? Y Chile claramente estaba como entrando en crisis con estos conceptos más individualistas, sobre todo en el periodo previo a López. Muchas cosas de eso no aplican a mi investigación, a lo que yo estaba pensando, pero hay algo que sí aplicaba, y es el hecho de que ellos están pensando que el formato del cómic, el modo de contar y el modo de entregar el relato, ¿ya? Formalmente los paneles, la tira cómica, trae consigo una cierta ideología. No es solamente el contenido de el tío, ¿cómo se llama? Tío Rico, ¿cierto? No es el contenido solo del tío Rico, sino que el hecho de trabajar en cierto formato de cómic tiene un tinte político. Y después yo me puse a mirar manga, ¿cierto?, hecho en Latinoamérica. Y dije, bueno, entonces la migración del aparato estético del manga, cuando se mueve desde Japón a Latinoamérica, probablemente también trae cosas. Trae temas, trae oportunidades, trae ideologías, ¿cierto? Que están pasando súper piola porque los consideramos entretenimiento, los consideramos como que el manga es como lo más bajo de lo bajo, entonces nadie como que le pega esa lectura más crítica, y decidí hacer eso a través de este proyecto. Entonces lo que decanté fue, o lo que aterricé fue que es crucial, de que voy a leer, desempacar la relación entre lo que es un inventario visual importado, el lenguaje del cómic o el lenguaje del manga, entre eso, las políticas culturales que están engranadas en él y el trabajo cultural que estas inspiraciones realizan cuando se localizan, ¿ya? El manga arrastra cosas, siempre, donde sea que vaya, pero cuando aterriza en ciertas localidades hace cosas también. Y ahí, entonces hago esta lectura de este cómic llamado Déjame que te llame, como la consentida. Es realmente un guiño a eso, que es un cómic de la Pía Prado, una autora chilena, que hoy le está yendo muy bien. Tenemos uno de sus cómics publicados aquí adelante. El año pasado hicimos un lanzamiento incluso de ese cómic acá en la Católica, así que genial. Y en este cómic vemos varios tropos que provienen del manga, ¿ya?, del shoujo manga especialmente, y que tienen que ver con la composición de páginas y las cosas que ocurren, ¿ya? Pero ella los localiza y les da un cierto giro. Entonces les voy a contar, ¿puedo contar? Sí, no mucho. En la primera página vemos que el personaje principal, Francisco, se levanta en la mañana, es un joven universitario, potencialmente, probablemente de clase más alta, ¿ya?, o de una clase afluente, se lava los dientes, toma su desayuno corriendo y sale a tomar la micro. Presumiblemente él vive como de Providencia para arriba por el tipo de barrio que Pía dibuja, ¿ya? Esto es un tropo muy clásico, por supuesto, de los shoujo manga, donde todas las protagonistas, las Sailor Moon, las Sakura, se levantan en la mañana y van corriendo y atrasadas a la escuela porque con el pan aquí en la boca, ¿cierto? Entonces, y eso proviene de un contexto editorial en donde las revistas infantiles shoujo en Japón
querían mucho conectar con las niñas y validar que su experiencia del día a día consistía en ir al colegio y que pueden ser imperfectas, ¿ya? Pueden llegar tarde, hacer mal la tarea. Las revistas Shoujo como que abrazan mucho eso para conectar con las niñas. Entonces vemos que Francisco hace eso, llega a su paradero de micro y cuando está ahí se sube alguien, dice con permiso, una persona con una guitarra y prende un amplificador y se pone a cantar. Déjame que te llame la consentida, que todo consigues mi vida con tus porfías, bla bla bla. Y vemos que este es el momento en que estos dos personajes se encuentran por primera vez, pero Francisco, nuestro protagonista inicial, se enamora de él, ¿no? Lo escucha cantar, lo encuentra que es demasiado cool, demasiado guapo, y vemos que visualmente Pia ya está utilizando algunos tropos que provienen del manga shoujo, que son por ejemplo estos primeros planos en donde vemos solamente los ojos del protagonista y si ustedes se fijan el outline, como la línea que dibuja su cabeza o el resto de sus facciones desaparece, ¿cierto? Él está como borrado en este espacio y tenemos estas tramas difuminadas en el fondo que eliminan el ruido visual de la micro, los postes, las manillas, todo lo que podría estar ocurriendo ahí. Entonces, lo que está haciendo la Pia es usar los primeros planos para transportarnos a un espacio emocional que está más allá de la viñeta y más allá de lo que nosotros podemos ver. Y eso es classic shoujo, ¿cierto? Los personajes tienden a tener muchos pensamientos volando a su alrededor, e incluso podemos ver que el texto que estaba flotando acá en la segunda fila de la tercera página, porque todo consigue mi vida con tus porfías, ni siquiera está en un globo de texto. Siento que él está cantando, esto es sonoro, pero está flotando porque es como que en el mundo interior de Francisco, mientras él se enamora de este chico cantante, esto está como reverberando. Y eso cita a su vez algunos formatos que aparecían en las revistas shoujo antes de que existiera el shoujo manga, que eran los poemas ilustrados o irasto poemo, ¿ya? En los irasto poemo, que aparecían como desde los años 20 a los años 50, 58 más o menos, quizás un poquito más, sí. Teníamos que estaban estas composiciones donde los poemas tenían siempre una ilustración y se relacionaban entre sí. Acá a la derecha tenemos un irasto poemo acerca de la temperatura y la brisa y la sensación del verano, ¿cierto? Eso es lo que dice el poema, pero al mismo tiempo está dibujado de una manera en que hay un flujo de aire, ¿cierto? Casi una exhalación que levanta el poema en el aire sobre la chica. Entonces es realmente un poema como muy veraniego y que tiene esta cosa atmosférica. De ahí viene que los shoujo manga empiezan a hacer esto mismo en sus páginas más adelante, ya a partir de los 50. Y la Pia tiene esta sensibilidad shoujo, creo yo, esta autora, que sabe muy bien cómo eso debería funcionar. Entonces yo podría decir que en Latinoamérica el boys love no es necesariamente derivativo ni apropiativo. Su visualidad está al servicio de las experiencias queer en escenarios donde el amor del mismo sexo no podría haber sido representado, especialmente en Chile. Por ejemplo, en 1907 en el desierto de Atacama, ¿no? o en las protestas de los mineros. No sé si conocemos alguna literatura queer acerca de mineros en el desierto durante las protestas. Muy difícil, ¿cierto? No podías representar algo así de ninguna manera. O hasta hace unos años atrás, en los medios masivos chilenos no habían realmente representaciones positivas de amor queer entre hombres, ¿ya? Recientemente, en los últimos años, creo que hay una teleserie que tiene personajes que sí están enamorados y es como un beso que se ve en la pantalla, pero en la época que nosotros crecimos con la Pia y con probablemente mis colegas, lo más gay que existía en la tele era Ariel Mercader, de Amores de Mercado, que nunca ni siquiera se le vio a su pareja porque estaba en España. Entonces él solo como que sufría solo por ser gay y la discriminación en realidad nada pasaba a su alrededor. Creo que era de machos. ¿Cómo? Era de machos. Era de machos, ¿verdad? ¿Qué dije yo? No, qué mal, de machos, perdón. Ya. Entonces Ariel Mercader. Sí. Entonces eso era como la representación que nosotros teníamos en medios masivos y la Pia sabe que puede utilizar el lenguaje del voice love para darle un código y una presencia visual porque ya está listo para llegar y utilizar de esa manera. Tenemos 5 minutitos para terminar. Y lo que está haciendo entonces la Pia no es necesariamente transformar el manga en algo queer, sino que está reviviendo cosas que el inventario del shoujo manga ya venía haciendo desde que se formó, ¿ya? El shoujo manga, los cómics para niñas, siempre han sido queer, siempre han tenido representación queer dentro de sí, porque provienen de un linaje
de cuentos cortos serializados, de poemas, ¿ya? De incluso ilustraciones que aparecían en las revistas infantiles a principios del siglo XX que tenían un contenido muy homosocial. ¿Por qué? Porque cuando Japón empieza a modernizarse a principios del siglo XX y a abrirse al mundo, forzado por las fuerzas extranjeras, más que nada el periodo Meiji en adelante, de Taisho, ¿ya? Hay como campañas de enseñarle a las niñas en qué consiste el amor romántico, este amor que tú puedes elegir y llegar y hacer, que ya no es el amor filial que tú por lo general sentías como niña japonesa promovido por tu familia, sino que el amor romántico individual, de dos personas que se eligen. Y una manera que eso se hizo fue, para evitar que las niñas se fueran a pololear con niños varones inmediatamente, fue creando muchas historias y historias serializadas cortitas en las revistas infantiles acerca de dos niñas que se enamoraban, ¿ya? Nunca lo decían, pero era bastante evidente si uno leía entre líneas o miraba las imágenes, ¿ya? Entonces, dentro del contexto de estos debates sexológicos que ocurren en Japón a principios del siglo XX, se crea un montón de inventario literario y también visual para representar estas afectividades queer. Entre ellos, por ejemplo, el uso de mucha puntuación como de puntos suspensivos, que se llama grira en japonés, son los letters, son como cascadas de puntos que caen en las páginas, con muchas elipsis, muchos guiones para dejar las oraciones interrumpidas. Entonces las niñas en las historias muchas veces están como diciendo, yo te vi en el tren, pero... y la otra le dice como, yo también te vi. Y hay como muchos silencios y tensión y uno dice como ya claramente algo está pasando, estas niñas no tienen como problemas del lenguaje. Se utilizaban entonces en esta época muchos motivos florales, ¿ya? Y las distintas flores representaban distintas temporadas del año y al mismo tiempo distintas etapas del amor, el amor inicial, el amor tardío, el amor que ya está muriendo, marchitándose, qué sé yo. Ahí vemos un ejemplo de una página de un cuento shoujo, ¿ya? Que tiene muchas de estas cascaditas y cositas como flotantes y cosas así. Y estas iban acompañadas de imágenes donde había siempre una niña moderna y una niña como más tradicional, una niña con kimono y otra niña vestida como flapper, ¿ya? Por ejemplo como ¿cómo se llaman las flappers? Estas chicas como modernas de los años 20, ¿cierto? La idea era que las niñas pudieran comprender que ellas mismas podían ser tanto modernas como tradicionales, ¿ya? Pero si uno mira las imágenes y las ve acompañadas de los textos que yo recién le expliqué, claramente hay una tipología queer, ¿cierto? Entonces se empieza a asumir dentro de estas revistas que cuando hay parejas del mismo sexo, una tiende a ser más masculina y la otra más femenina, una tiende a ser más moderna y la otra más fantasiosa, ¿ya? O más tradicional, y se crean estos como tropos de dualidad entre esas parejas. Es lo que vemos en los boys love. Siempre tenemos un personaje de pelo clarito, como más finito, y tenemos el personaje que es como más buff, más masculino, ¿cierto? Y cada uno tiene roles. Otras imágenes que acompañaban esto eran las ilustraciones líricas, donde nuevamente vemos muchos motivos florales, ¿cierto? Muchas como escenas pensativas de las mujeres. Y en el caso del subgénero del boys love, los escritos del novelista y ensayista Inagaki Tarujo fueron uno de los primeros y como los referentes más importantes que crearon esta idea de que los niños jóvenes masculinos, ¿cierto?, podían ser extremadamente hermosos y que uno podía admirarlos, sin necesariamente activar como los códigos de lo que es la homosexualidad adulta, ¿ya? Porque la homosexualidad adulta tiene ciertas sanciones sociales, ¿cierto? Es como mal vista desde la perspectiva judeocristiana, pero no así la hermosura de un joven, por ejemplo, de 12 años que tiene como cierto eroticismo que está despertando, ¿cierto? Y que se puede admirar. Entonces esos códigos empiezan a aparecer en este tipo de revistas. Y los encontramos hoy en día, entonces, representados en los cómics de la Pía Bravo, ¿cierto? Tenemos en este caso, en Estrellas de la Pampa, un cómic acerca de la matanza de la escuela Santa María de Iquique, ¿ya? Tenemos dos personajes, uno es Vicente, el que tiene el pelito más claro, y Miguel, nuestro personaje de pelito más oscuro. Y la Pía, por supuesto, está jugando con los tropos del uke y el seme, que son el personaje como el pasivo y el activo, siempre dentro de los boys love, pero los está como reconstruyendo, ¿ya? En este caso, tenemos que efectivamente Vicente es un personaje que es más finito, más joven, tiene el pelito claro, es un poquito pecoso, ¿cierto? Tiene esta whiteness acerca de él,
Pero él es así, dentro de lo que nos explica la Pía, porque es del sur de Chile. Entonces probablemente hijo de inmigrantes, de colonos. Miguel, por otra parte, es este personaje más moreno, es un papá separado, es padre de una hija, y todo su rol dentro de la protesta de la historia que nos cuenta Pía es el tema de que él se tiene que hacer cargo de una niña y probablemente a él no le van a dar ninguna asignación familiar porque en esta época los sueldos estaban asignados según el tamaño de las familias, pero él, como no tiene esposa, no tiene familia. Entonces la Pía lo que está tomando son estos roles como del pasivo, el activo, el masculino, el más femenino, y los está apropiando a las realidades chilenas. Entonces ahí caigo nuevamente en este debate de ¿es realmente apropiación? Yo diría que no es apropiación cultural lo que ocurre en este tipo de historias. Transfiguración probablemente sí, ¿ya? Tenemos tropos visuales que los transformamos a las necesidades de un contexto local. Transculturación probablemente también. Las ideas culturales que nosotros tenemos acerca de la feminidad, de la masculinidad, entran en choque con las que vienen de Japón y tienen que adaptarse. Globalización yo diría también. Globalización se refiere entonces a que el manga, cuando aterriza en Latinoamérica, viene desde afuera, se localiza, global, local, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, cuando se producen obras que salen hacia afuera, porque las obras de la Pía, por ejemplo, son leídas en todo el mundo, ella tiene incluso como clubs de fans en Filipinas, cuando salen, lo que se llevan de vuelta no es una propuesta de cómo se debería ver el manga, lo que se llevan de vuelta es cómo se visualizaría el amor de personas del mismo sexo en el desierto de Atacama. Y el lector filipino va a saber acerca del desierto de Atacama y sobre las masacres del capitalismo temprano de Chile, ¿cierto? Entonces hay un flujo de información y de cultura que está ocurriendo en este tipo de obras que en ese sentido los encuentro fantásticos, ¿ya? La historia en particular que les estaba contando termina de forma trágica, como terminan también muchos de los boys love tempranos de los años 70, pero no necesariamente todos son así. Hay otras transformaciones que están ocurriendo y feliz de conversar un poquito más de eso ahora con todos los panelistas. 16, 17 minutos me habían dicho 20, así que muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Me voy a saltar, yo creo, o voy a hablar muy rápido sobre el contexto de la colección Cuncuna, porque en realidad más que de la colección Cuncuna vamos a hablar de reversionados de uno de los libros de la colección Cuncuna, con un taller chiquitito que hicimos con un grupo de niños. Este es un proyecto que hago conjunto con Ignacia Saona y con Janos Kovacs. Fue un fondo del libro de investigación que terminó el año 2024. Que trataba de buscar censura en dictadura, censura de literatura infantil durante la última dictadura cívico-militar en Chile, y nos encontramos con varias cosas, pero ese es como el gran proyecto en general. Ya todos ustedes saben, por supuesto, sobre la Unidad Popular Quimantú. Quimantú aparece como este gran proyecto editorial a propósito de la oportunidad que se da de adquirir la ZigZag. Trabajadores de la ZigZag hacen un paro y quieren pasar al Estado, y se da esta oportunidad de adquirir no solo la editorial en sí, sino también las maquinarias, y al final todo eso se adquiere y se utiliza para producir o para crear Quimantú. Y bueno, Quimantú tiene varias divisiones, y la división que a nosotros nos interesa en este momento es parte de la división editorial, que es donde está la colección Cuncuna. Sin embargo, también está la división educativa, donde está Cabro Chico, que obviamente ustedes conocen. Yo siempre pensé que Cuncuna estaba en la división educativa, pero no, estaban separados, por razones de serialización, básicamente, como de cómo eran producidos materialmente. Los libros de Cuncuna eran considerados, bueno, libros, como libros de la colección infantil. El editor de la división editorial, o sea, de Cuncuna en particular, era Arturo Navarro, todavía está entre nosotros, y Cabro Chico estaba Saúl Szkolnik, que ya no está entre nosotros. Bueno, ustedes saben que Quimantú tenía este objetivo de democratización de la cultura, pero es súper interesante, creo yo, cómo se dirige hacia la literatura infantil, porque siempre cuando uno entrevistamos a Arturo, entrevistamos a algunos de los creadores de la colección Cuncuna, la forma en que ellos presentaban la colección Cuncuna era como: esta es la colección de libros infantiles que era como para nosotros, para los militantes del UPER, para los hijos de los militantes del UPER.
Y de alguna manera Cuncuna y Cabro Chico tienen como, Cabro Chico es como el cómic serializado que duró un tiempo. Tenían como distintas miradas editoriales sobre la infancia. Entonces Cabro Chico se suele ubicar, que no digo que sea justo, pero se suele ubicar como una perspectiva mucho más ideológicamente explícita acerca de, por ejemplo, el reversionado de literatura infantil tradicional, de cuentos de hadas, pero también Cabro Chico era terriblemente diverso. O sea, tú ves dentro de los números de Cabro Chico tenía suplementos para los padres, pero había cómics súper experimental también, y estas historias que eran como reversionados de cuentos de hadas, donde está el típico ejemplo de la Caperucita Roja cantando el venceremos. Entonces se le posiciona de manera un poco injusta, creo yo, como un poco más en tu cara ideológicamente hablando, mientras que Cuncuna se suele posicionar como era la colección de literatura infantil, un poco más para promover el placer por la lectura en grupos de niños que históricamente habían sido excluidos de un tipo de lectura por placer, que estaban muy involucrados en un tipo de lectura escolarizado, pero que habían sido un poco excluidos de los libros de zigzag. Que los libros de zigzag tenían una tradición hermosa, preciosa de literatura infantil en Chile, pero eran libros caros, eran libros que se compraban como regalo, entonces eran de difícil acceso. Entonces la colección Cuncuna, digamos, si lo hacemos como de manera simplista, vendría no solo a esta democratización del acceso, sino también a promover este como placer por la lectura. Ya, ¿y por qué Cuncuna alcanzó a sacar 20 títulos? Antes del golpe de Estado en el 73, lo que si ustedes piensan, en términos de velocidad de publicación es una locura. O sea, básicamente tienes 20 títulos en un año, claro, un par de años. Y había un título en producción cuando fue el golpe de Estado, un cuento de Rudyard Kipling, que hay bosquejos, pero que no se alcanzó a producir. El último número que se produce es Doña Piñones, que es un libro de Cran con María de la Luz Uribe, y el primero es El Negrito Sambo, que es como muy popular, y entrevistamos a hartos lectores de Cuncuna también, y la gente recuerda particularmente El Negrito Sambo. Y bueno, como ustedes ven, la producción es bastante rápida, y el cuento o la historia que me interesa es El Mayo Pollo, que fue publicado en teoría en mayo del 73, y digo en teoría porque nuestra única fuente para esto es El Sol del Saber, que fue otro proyecto del Fondo del Libro que trató de mapear toda la producción de la Quimantú. Estaba online y ahora parece que se cayó la página en el verano, no sé si todavía está online, pero está toda la información ahí. ¿Y qué pasa con El Mayo Pollo y El Loro Pelado, que son los dos que están marcados ahí? Son los únicos libros de los cuales no tenemos evidencia de su existencia ahora. Son libros que desaparecieron después del golpe y que no hemos podido, ni yo ni otros investigadores que han estado involucrados en esto, no han podido entregar ni evidencia de una portada, ni de cómo es el libro. De todos los otros libros tenemos evidencia. Tenemos en la Biblioteca Nacional hay algunos, no están todos, y producto de la investigación logramos digitalizar un montón de otros. Pero El Loro Pelado y El Mayo Pollo están desaparecidos. Entonces nos interesaba, como parte del proyecto, de la socialización del proyecto, formas de hacer vivir estos libros o estos cuentos, considerando que son libros que ya no sabemos cómo se ven, sabemos quiénes eran las ilustradoras, ambos tenían ilustradoras mujeres. El Mayo Pollo, su ilustradora era la María Elena Domínguez, que es una xilografista, grabadista, que murió el año 2019. Ella se exilió, hizo mayoría de su carrera artística fuera también. Y El Loro Pelado, que es un cuento de Horacio Quiroga, el típico cuento de Horacio Quiroga, el tigre que agarra y lo pega. Me da pena cuando era chico. Ese cuento lo ilustró la Eugenia Umnova, que es un personaje fascinante. Era claramente una agente rusa en Chile en ese momento. Le hizo clases de ruso a Ricardo Lagos porque iba a ir a la embajada antes del golpe, y ella era ilustradora además. Entonces sus dibujos ilustran El Loro Pelado. Las razones de por qué estos dos libros están inencontrables solo queda como tener solo espacio en nuestra imaginación, que es alta imaginación. Pensamos que Eugenia Umnova, o sea, El Loro Pelado no existe ahora por Eugenia Umnova, de alguna manera lograron deshacerse
De todos los ejemplares estamos hablando de tirajes de 20.000 a 30.000. Entonces matar como toda esa cantidad de ejemplares es súper difícil, pero pareciera que se está logrando. Y el medio pollo, no tenemos mucha idea sobre por qué. Quizás si les cuento un poco sobre el medio pollo, a ustedes se les ocurre por qué razón podría estar totalmente desaparecido. Bueno, hay un resumen como de los escritores de cada uno de los títulos de Cuncuna y sus ilustradores. Ustedes pueden ver aquí el loro pelado. Bueno, es Horacio Quiroga, pero el medio pollo está acreditado como anónimo, es un cuento popular de tradición oral. Y bueno, la colección Cuncuna es una colección muy diversa y tiene muchas, como en un principio la idea era hacer como una selección de literatura, entre comillas, de literatura universal para la infancia. Entonces tomó muchos cuentos que uno podría decir que están en antologías de libros y que hicieron versiones nuevas, y muchas de las adaptaciones textuales que se hicieron se acreditan como anónimas. Sin embargo, tienen autores. Por ejemplo, el Negrito Sambo es claramente una versión de Black Sambo, y Black Sambo tiene una autora escocesa, la Elena, no me acuerdo cuál es el nombre, sí, Helen Bannerman, que en 1899 hizo esa primera versión en Escocia, y después se popularizó al año siguiente en Estados Unidos. Pero en Chile está acreditado como anónimo, como si fuera parte de una tradición oral, popular. Lo mismo pasa con el medio pollo. Y bueno, solamente decir que algunos de los libros de Cuncuna fueron tomados por la editorial Gabriela Mistral, que es el reemplazo de la dictadura militar de la Quimantú, y fueron timbrados con el sello de la Gabriela Mistral sobre el sello de la Quimantú, y circularon de esa manera. De alguna manera fueron, entre comillas, validados. Entonces hubo un proceso censor y de evaluación de estos libros, solo que fueron muy precisos en desaparecer la evidencia sobre estos procesos de censura. Por ende no tenemos documentos, archivos ni nada que nos haga entender cómo fue el proceso en el cual algunos libros se timbraron y claramente otros libros no, ni tampoco sabemos cuáles sí, cuáles no. Hemos encontrado varios timbrados. La Doña Piñones tiene timbre, el loro, el tigre, el brahman, el chacal tiene timbre, Xilografía de Chile, por ejemplo. Todos esos están timbrados por Gabriela Mistral. Bueno, el medio pollo es una historia de tradición oral que fue recopilada por Ramón Laval. Bueno, ha sido recopilado por bastante gente folclorista, pero Ramón Laval hace una recopilación en 1909 en un journal argentino, en un artículo argentino, en donde hace una respuesta a un artículo anterior de otro señor doctor que escribe en ese journal o en esa revista, diciéndole: mira, ustedes en Argentina tienen este refrán sobre el gallo pelado. ¿Sabes el cuento del gallo pelado? Pásate para el lado. Nosotros tenemos también como una especie de respuesta de refrán que es el medio pollo. Y el medio pollo es básicamente algo que te dicen como el que es el cuento de nunca acabar. Como que el medio pollo es esta historia en la cual como te sabes el cuento del medio pollo y lo repites una y otra vez, de manera que te dicen: ya, este es como el cuento del medio pollo, como que nunca va a avanzar. Entonces escribe este artículo respondiendo a este otro señor argentino, diciéndole: mira, tengo esta versión chilena y te voy a contar 3 versiones que he escuchado de distintas mujeres a lo largo de Chile. Y eso a su vez, o sea, esto tiene como otra respuesta, porque el artículo anterior del señor argentino tenía además 3 versiones del gallo pelado. Pero el gallo pelado yo digo que tiene poca, no tanta relación, no, malo, el gallo pelado acá, muy largo. Pero créanme que el medio pollo tiene estas 3 versiones de Ramón Laval, le presenta 3 versiones y él dice que hay una que le gusta más, que es la que les voy a leer un poquito para que conozcan el cuento. Sí. Esas son las 3 versiones. Entonces, una la cuenta Martina Garrido, de 40 años de Concepción, el otro la cuenta Natalio Pérez, de 18 años de Quillota, que es un señor, no una señora, y la que a él más le gusta es contada por Polonia González, que obviamente era su sirvienta, que eso lo contaba a sus hijos antes de irse a dormir, y que ya había muerto cuando él hace este escrito, entonces un poco que le dedica esto a la memoria de Polonia. Y dice: esta es para mí la versión más racional, como la más buena. Además, Polonia era excelente contadora, cocinaba tan bien como contaba, se acuerda de las cazuelas de Polonia y del medio pollo. Les voy a contar el comienzo. Dice: para saber y contar para saber.
Este era esterita para sacar peritas, estera y esterones para sacar orejones. Esta era una gallinita muy buena ponedora y muy buena sacadora, y una vez que puso 20 huevos, se echó y sacó 10 y 9 pollitos nomás, y se levantó muy atingida porque había perdido un huevito. Bueno pues, principió la gallinita a darle vuelta al huevito y conoció que estaba medio vuelo, y entonces pensó, si me echo otra vez, saldrá por lo menos un medio pollo. Y así fue, salió medio pollito del cascaroncito. Bueno pues, la gallinita era muy querendonaza con sus hijitos, pero quería más que ninguno al medio pollito, porque le tenía un cariño con lástima. Porque cada vez que le veía le daba pena al verlo, que no podía volar porque no tenía más que una alita, y andaba a saltitos porque no tenía más que una patita. Entonces el medio pollo fue creciendo y la gallinita se fue poniendo vieja y no podía trabajar. Entonces el medio pollito le dijo a su mamá, viejecita, échame la bendición porque me voy a rodar tierras y no volveré hasta que tenga que darle para que descanse. Bueno pues, entonces la gallinita le echó la bendición, el medio pollo se quedó llorando y el medio pollo salió a rodar tierras y se fue a saltitos porque no tenía más que una patita sola, si no se le había olvidado. Entonces el medio pollo anduvo muchos días sin encontrar trabajo y un día que estaba escarbando con el pico un montón de hojas encontró una naranjita de oro. Y casi se cagó del susto y la escondió debajo de la alita y pensó, si se la llevo al rey me dará grancitas para llevarla a mi mamita. Bueno pues, se fue donde el rey y en el camino se encontró con un arriero que tenía una recua muy grande de mulas y que venía de vuelta. Entonces el medio pollo le preguntó al arriero, ¿de dónde viene mi arrierito? Me he vuelto, dijo el arriero, porque el río trae mucha agua y no me animo a pasarlo, porque se me pueden ahogar las mulitas. Donde usted me ve, le dijo el medio pollo, yo voy a pasar nomás, porque tengo que ir donde el rey. Entonces le dijo el arriero, ¿por qué no me llevas con mis mulitas, medio pollo? Bueno, le dijo el medio pollo, métete en mi potito y tráncate con un palito. Y entonces se metieron en el buche del medio pollo, el arriero y todas sus mulitas. Okay. Esta historia se repite hasta que el medio pollo se mete en su potito, un tigre, un león, el arriero con todas las mulas y el río completo. Y una vez que llega el rey obviamente le roba la naranjita de oro porque es una persona terrible y cada uno de los animales que él se mete en el poto, después él hace fuerza y cuando salen lo ayudan a superar un obstáculo que el rey le pone. Okay. Hasta que al final derrota al rey y gana el medio pollo. Esa es la historia del medio pollo. Y como ustedes pensarán, esta historia, bueno, oral, etcétera, tiene estas características, tiene versiones posteriores en la literatura infantil chilena. Tiene una versión de la Blanca María Osa, Blanca Santa Cruz, y luego una versión ilustrada, porque hay un desafío multimodal en ilustrar el medio pollo, que yo creo que no lo pensaba el Ministerio de Educación cuando puso currículum en línea, el medio pollo como versión gratuita de descargar por todos los colegios de Chile en la versión de Blanca Santa Cruz. La versión textual de Blanca Santa Cruz, sin embargo, el pollito no se mete nada en su potito, se lo mete bajo la alita. ¿Okay? Entonces esa es la versión que el Mineduc toma luego en su currículum en línea y resuelve, no es el buche, perdón, se lo mete en el buche, se lo come de alguna manera, claro. Y esa es la versión multimodal que tenemos donde el pollo básicamente se traga a los animales y después los bota cuando los necesita. Que es mucho más segura para el ministerio que para el currículum. Bueno, entonces, una vez sabiendo la existencia del medio pollo, sabiendo cómo su transformación a lo largo del tiempo, decidimos presentarle a un colegio, trabajar con la Corporación Municipal de La Pintana y que ellos trajeran a estudiantes que quisieran trabajar con nosotros durante 4 sesiones en la biblioteca municipal haciendo un reversionado del medio pollo. Y la versión que les presentamos para reversionar es obviamente la versión de Ramón Lavalle, porque estamos interesados en censura y en adecuaciones y en cómo las cosas cambian y se mueven. Entonces les leímos y les presentamos la versión de Ramón Lavalle. De hecho le preguntamos a Arturo Navarro como qué versión del medio pollo usaron para la Quimantú y no se acuerda. Entonces, claro, eso es un misterio. Entonces nosotros tomamos una decisión, vamos a usar la más inadecuada y vamos a trabajar con los estudiantes. Al final se lograron hacer 8 versiones del medio pollo, pero tenemos harto bosquejo y harto como entre medio. Pero diría que al final se lograron hacer 8 versiones y les resumí las resoluciones que hicieron los niños, porque una de las dudas era, al pasarlo a un formato multimodal, ¿cómo representas un medio pollo? Algo que queda bien en el texto y que si bien dice una alita, una patita, cada niño recibió o cada grupo lo iba resolviendo a su manera, pero si ustedes pueden ver, pareciera que la gran mayoría, porque las imágenes
Hay pollos con 2 patas, 2 alas y 2 ojos en general. La mayoría de ellos decidió omitir que al medio pollo le faltaban partes del cuerpo y decidió dibujarlo siempre de lado, como de perfil. Como que su resolución fue perfilar al medio pollo o ignorar absolutamente que el medio pollo se llama medio pollo, claro, que tiene una característica como material de su medio pollosidad. Hay uno sí que... El medio, sí, pues puede ser manso pollo. Claro, pero ninguno lo dio así. Hay uno que efectivamente le borraron la mitad del cuerpo, que es el que está ahí, al medio. Y hay uno que no tiene ojo, por ejemplo ese, le falta un ojo. Y este, dijeron que era un pollo que había nacido con mitad loro y mitad pollo. Entonces la mitad del pelaje era de loro y la mitad del pelaje era de pollo. Entonces los niños resolvieron, digamos, igual era un desafío multimodal de diferentes maneras. Y, bueno, aquí para presentar el pollo. Este es el texto que ellos escribieron la primera vez que aparecen los pollos en la historia de cada una de estas historias. El primero dice, había una vez una gallina que tenía un huevo medio raro y cuando nació el pollito salió medio. Abajo, había una vez un pollito deforme, el cual nació en el corral de un campesino muy pobre, pero visualmente el pollito es como muy kawaii, a menos que eso sea considerado los ojos muy grandes. El medio pollo, escarbando por unas cuantas horas, encontró una naranjita de oro. Ese grupo ni siquiera decidió hacerse cargo del nacimiento del medio pollo, como que el tiro partió siendo medio pollo. Y una de estas gallinas tuvo un pequeño polluelo que tenía un ala deforme. Tiene una alita, pero claro, físicamente, o al menos la representación. El que es más claramente un medio pollo, un día una gallina puso un huevo y de ese huevo nació un pollito deforme como un medio pollo. El de abajo, érase una vez una gallina que tuvo polluelos y entre ellos nació un medio pollo. Por no ser igual que los demás, nadie lo quería, ni siquiera su madre. Es mucho más dramático. Y aquí está el medio pollo, medio loro. Y esta historia ni siquiera se hizo cargo de la historia del medio pollo, la verdad. Después el pollo tiene un amigo gato y juntos como que derrotan al rey, ¿no? Hicieron un reversionado completamente propio. Y lo último que les quería mostrar es la discusión sobre cómo resolver el tema del potito. Meter un potito y tráncate con un palito. Y yo diría que la mayoría de los estudiantes, me encanta la escatología también, la mayoría de los estudiantes decidieron omitir ese detalle. Y las razones por la omisión, solo uno de los grupos decidió efectivamente usar el recurso visual, además, porque esa es una vaca que está saliendo del trasero del pollo, que en realidad es una mitad vaca, un mitad león, que se encuentra con un medio pollo y bueno, ya, ellos hacen cosas, ¿no? Pero un grupo decidió resolver esto usando una mochila. Entonces dijo, métete en mi mochila, y en la mochila metía todo tipo de animales. Y otro grupo decidió resolverlo metiéndose bajo la alita. Las discusiones que registramos en las notas sobre por qué tomar esta decisión o no, hubo un grupo de estudiantes, que son niñas todas, que me llamó la atención, donde estábamos discutiendo acerca de por qué ellos pensaban que este libro se había censurado, y ellas pensaban que era porque había potitos y había un rey, que era como destronado. Y yo les decía, pero ahora estamos en democracia, entonces podemos hacer como cualquier cosa que queramos, de seguro, no nos va a pasar nada. Y ellos dijeron, sí, pero el problema de eso es que si es que usamos esto del medio pollo con el potito, van a hacerle bullying al niño. O sea, los niños ahora están muy ordinarios, me decían. Y van a decirle a uno el medio pollo y lo van a molestar con que se mete cosas en el pollo. Entonces ellas deciden eliminar el medio pollo por esa razón. Y así, la mayoría de las razones, por lo menos que conversamos con los 8 grupos, eran relacionadas con bullying. Como que tenían miedo de que se volviera un mote entre ellos y no querían que eso sucediera. Y otros ya, en la discusión de otros tipos de recursos, estaba como que se los comiera, que se comieran los animales, etcétera. Pero ese era básicamente el mayor como miedo con respecto del medio pollo. Y eso, sí, no voy a hablar más. Esta parte la vamos a hacer más conversada. Como le decía, James es, entre muchas cosas, experto en audiolibro, no solamente de una forma teórica o porque lo haya estudiado, sino porque también creó una compañía, una productora que se llama Leolento, en la cual empezó a grabar algunos audiolibros chilenos, entre ellos el mío. Entonces tuve esa experiencia de trabajar con él. Entonces, la primera pregunta, su presentación o el título que dio fue Literatura en soporte sonoro. Entonces, por una parte, quería que nos contaras cómo fue tu acercamiento a estudiar la literatura de esta manera y qué cosas
te fuiste encontrando, tanto desafíos como sorpresas, ¿no? Al cambiar a este formato sonoro. Quiero aquí tomarme un poco de un comentario que hizo Camila. Tú partiste diciendo, ¿cierto?, el formato siempre trae de por sí una postura política, y yo lo creo absolutamente. Para mí los formatos, ya sean literarios o de cualquier tipo de cultura, de producto cultural, ¿cierto?, tienen de por sí una categoría política detrás. Y para mí eso es central para el trabajo de hablar de este concepto de la literatura en soporte sonoro. Yo englobo un montón de cosas metidas adentro del concepto de literatura en soporte sonoro, entre ellas los audiolibros como una de ellas, pero no es la única. Y según yo postulo que los podcasts de ficción son literatura en soporte sonoro, que los radioteatros son más literatura en soporte sonoro, que más cercano al trabajo escénico. Trabajo también con grabaciones de poetas, las audiocrónicas que hizo Pedro Lemebel durante todos los 90, ¿cierto?, en Cancionero. Eso es literatura en soporte sonoro. Si vamos a aceptar que las crónicas son literatura, tenemos que aceptar que lo otro es literatura en soporte sonoro. Entonces, para mí, un poco nace, este concepto para mí tiene esa lógica, ¿cierto? Abordar la literatura en la idea de que el papel no es el único medio posible para la literatura. Y vuelvo al concepto de político porque para mí tiene la lógica también de responder a una noción de accesibilidad y de inclusión, que está muy ligada a mi propia experiencia. Yo soy una persona con discapacidad visual y se me ocurre en algún momento estudiar literatura. Siempre lo digo y siempre hago el mismo chiste, ¿cierto? No pueden tener peor idea que estudiar literatura siendo una persona con discapacidad visual, que lee muy lento, de ahí viene el nombre de mi productora, ¿cierto? Digo lento. Y más encima después insistir, ¿cierto? Insistir con el magíster y después con el doctorado, y es como, vamos, y así ya metimos en la pata hasta con todo, con el pollito. El entero pollo. Pero un poco parte de ahí, parte de esta lógica de, ok, el mundo del audiolibro o de la literatura de soporte sonoro es un mundo que de alguna u otra forma se nutre de la literatura, comparte con la literatura y también modifica la literatura. Entonces para mí es súper importante eso. Y ahora con respecto a los desafíos, yo creo que mi primer desafío siempre fue intentar justificar esto. Siendo estudiante de literatura fue exactamente intentar justificar cómo trabajar esto. Yo recuerdo la Sole ahí mencionando a Laval, yo pensaba, Laval, Yolando Pino fueron los primeros personajes que yo intenté abordar el concepto de literatura en soporte sonoro pensando en versionajes de los cuentos populares que Yolando Pino y que Ramón Laval recopilaron, porque existen versiones. La Biblioteca Nacional tiene una colección de audios de cuentos populares que coinciden en muchos casos con las recopilaciones que hicieron Laval y que hicieron Yolando Pino, y yo decía, no, yo quiero trabajar con las grabaciones, y eso fue un infierno. Justificar eso frente a profesores de literatura en su momento fue realmente complicado, y me decían, ya, pero transcríbelo. Okay, yo no quiero trabajar con la transcripción, exactamente lo que quiero es no trabajar con el texto. Y ese fue mi primer problema. Yo diría, es ese conflicto que se genera en haber vinculado tanto la literatura al texto escrito, que nos olvidamos de que finalmente la literatura es el arte del lenguaje, y el lenguaje no viene escrito de por sí. Existe mucho más lenguaje en formato sonoro que en formato escrito. Entonces, ¿por qué nos centramos solamente acá y queda exactamente en este día del libro y el derecho de autor, y nos olvidamos que hay una partecita ahí que tiene otro margen, ¿cierto? Otra opción igual literaria? Sí, yo quería contarles, para quienes no sigan a James en redes sociales, que hace un par de años tuvo una polémica. No sé si fue en el marco del mes del libro, fue en el marco del mes del libro, fue en el día del libro. Entonces fue una polémica de James porque puso que en Twitter, en ese momento, puso que el libro en papel era solo un tupper, como un tupper para guardar comida. Entonces que finalmente la literatura cambia de distintos tuppers, y así tenemos también soporte sonoro, libro electrónico, etcétera, etcétera. Y ardió todo, ¿no? Porque en el mundo del libro también hay gente muy purista, apegada a sus conceptos. Entonces, nada, si nos quieres explicar un poco más lo del tupper. Y también dijiste ya, uno de los desafíos, el que te entendieran que era trabajar sonido y no hacer la transcripción,
pero quería saber si, tal vez no hay ninguna, pero mi alma optimista quiere creer que sí, también sorpresas y cosas que te hayan sorprendido para bien de trabajar o maravillarse, ¿no? De acercarse a la literatura desde este otro lado, porque me imagino que también el acercarse del sonido te abre otras puertas, ¿no? Te abre otras cosas del mismo contenido. A mí soy muy fan de los audiolibros y una de las cosas que digo es que son experiencias distintas de lectura. Es muy bonito, por ejemplo, para mí poder leer un audiolibro en la voz de su autor. Yo valoro mucho cuando es la voz de su autor o su autora, porque pienso que es una experiencia que si no, no habría tenido. Si yo lo leo yo misma, yo le impongo mi ritmo, yo le impongo mis pausas, pero con el autor tengo otra manera de acercarme al texto y para mí es una de las cosas muy valiosas de lo sonoro. Pero quería saber eso, el lado luminoso de tu acercamiento o grato sonoramente, para no decir luminoso, para usar otro tipo de concepto, y también que nos cuentes más de esa polémica. Bueno, esa polémica fue súper artificial. Yo en eso no me meto. Sí, se me ocurrió simplemente mencionar esta idea de que el libro es un Tupperware de la literatura, ¿cierto? Finalmente, mucha gente se ofendió mucho porque le tienen mucho respeto al libro. Yo no le tengo tanto respeto al libro. O sea, le tenemos más respeto a los tuppers. Sí, le tengo más respeto a la comida. Pero el libro para mí es un objeto. O sea, la literatura va más allá del libro, entonces no necesito esa materialidad, finalmente no es única. Y para mí era súper importante poner eso en juego, sobre todo porque gran parte del trabajo que yo hago es en torno a personas con discapacidad, a trabajo de inclusión, a formación de productos de inclusión. Entonces, como que esto tiene una repercusión detrás real, no es simplemente así como, oye, me gustan los audiolibros porque me gustan los audiolibros. No, hay un ejercicio importante detrás de accesibilidad para mí. Y ahora, sobre el mundo, sobre la parte, yo diría que hay un montón de cosas súper interesantes. O sea, para mí, por ejemplo, yo puedo poner 3 ejemplos que son bien fáciles de explicar, o más que de explicar, de mostrar lo que te puede entregar el sonido. Por ejemplo, yo trabajo, principalmente mi trabajo de investigación es sobre grabaciones de poetas. Y actualmente lo que yo estoy haciendo estoy entrenando a un algoritmo para que me ayude a descifrar cuáles son las características de las 3 escuelas que yo reconozco de lectura de poesía en Chile. ¿Por qué? Porque hay grabaciones de múltiples poetas, entonces nosotros reconocemos, por ejemplo, toda la gente que estaba cercana al círculo de Neruda, pero no toda esa gente lee igual. Y si uno sigue la descripción de las formas en que esas personas, los diferentes poetas, leen sus poemas, uno se da cuenta que hay una escuela realmente nerudiana de lectura de poesía. Hay gente que hasta el día de hoy todavía hay poetas que siguen leyendo a la forma de Neruda. Y por el otro lado, ¿cierto? Hay una escuela muy rockiana, ¿cierto? De Pablo de Roca, que lee la poesía como lo hacía Pablo de Roca. Entonces mi interés actualmente es intentar descifrar si realmente hay una escuela que se pueda describir a través del fenómeno sonoro, o sea, a través del tipo de pausa que hacen, del tiempo entre silencios que hacen, de la duración de la sílaba que hacen. Y todo eso, obviamente sí, lo puedo hacer a mano, pero no lo quiero hacer a mano porque son muchas grabaciones y no tengo el tiempo suficiente, ¿cierto? Entonces, decidí intentar entrenar un algoritmo que lo haga por mí. Para que ocupemos las herramientas para lo que sí. Entonces, ahí hay un ejemplo. Pero otros que me llaman así como muchísimo la atención. Hoy día mismo tuve una clase, estaba enseñando Esperando a Godot, de Becker. Y una de mis estudiantes me dice, no, yo lo escuché y me pareció súper cómica. E inmediatamente para mí, yo estaba hablando sobre la crisis del existencialismo y la crisis de todos los parámetros del siglo XX, ¿cierto? Y sí, obviamente es súper cómica. Escuchar esos diálogos que están teniendo Vladimir y Estrabón, ¿cierto? Te entrega otra materialidad sobre la obra y te quedas mucho más con el humor, porque intentas descifrar qué está sucediendo al mismo tiempo que estás escuchando, y eso es muy difícil de hacer, sobre todo cuando estamos entrenados por muchos años a hacerlo solamente en papel, ¿cierto? A nosotros descifrar a través de subrayar aquí, marcar acá, saber dónde está esta obra y poder volver, que eso es una de las cosas que en el audio siempre te hace el problema, ¿cierto? Poder volver en el audio es detener, rebobinar, suponer que llegaste al punto que querías, volver a ponerle play, no llegaste al punto, detener, volver, y así, o sea,
y de repente uno en un segundo te distrajiste y ya te fue así como 2 hojas más adelante y volver es un infierno. Pero esa cosa de que alguien sin el entrenamiento que yo he tenido, o sea, que yo me he dedicado a esto por los últimos 11 años, sí pueda decir, no, yo la encontré súper entretenida, encontré que estas partes eran súper cómicas, a partir de que lo escuchó en vez de leerlo, me pareció súper interesante. Y también, por ejemplo, hay todo un trabajo que se ha hecho en torno a, ya que mencioné, a Pedro Lemebel y sus crónicas, ¿cierto? Y todo este gesto de cómo Lemebel rescata la música popular y cita a un montón de autores de música popular, y menciona las letras y esto y lo otro. Y cuando uno escucha a Lemebel leyendo sus crónicas, Lemebel era también la persona que mixeaba sus crónicas. Él le ponía la música debajo a las crónicas y uno se da cuenta de que Lemebel está jugando con la música al mismo tiempo que la está leyendo encima. Lemebel está haciendo todo un discurso sonoro detrás de su crónica. Y uno dice, ok, Lemebel es una persona que su oído, que todo el mundo caracteriza tanto, no se le está prestando la atención debida, porque el oído de Lemebel era un oído sonoro, no era un oído escrito. Él sabía lo que estaba haciendo cuando ponía ciertos pedacitos de música en un momento específico de su crónica. O cuando, por ejemplo, en la crónica, que él escribe una crónica preciosa sobre Cecilia, ¿cierto?, de Incomparable, y decide en ningún momento poner ningún pedacito de Baño de Mar a Medianoche, que sería lo más obvio, ¿cierto? Si lo voy a poner en la radio y que lo escuche la gente, la canción más conocida de Cecilia es esa. Y él decide no poner nada de eso, pero sí mencionar varias veces el bom 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 en medio de su crónica. Y él juega con eso, y ahí yo veo también, o sea, el gesto de decir, ok, yo con mi trabajo yo empiezo a darme cuenta, ¿no? La decisión que nosotros tomamos constantemente sobre nuestro sonido, ¿cierto?, sobre nuestra etiqueta sonora, sobre nuestra forma de comportarnos sonoramente, son cosas que he ido aprendiendo a partir de esto, de consumir, de estudiar y también de producir y generar material sonoro. O sea, de decir, okay, aquí hay toda una dimensión que de repente dejamos muy de lado, ¿cierto?, muy como abandonadita, pero que nos entregan cosas tan hermosas como, no sé, la sorpresa de un estudiante, otra mirada a una escritura que ha sido muy abordada, ¿cierto? O también este gesto ya de mío, así como de poder decir, ok, quiero embalarme e intentar descifrar escuelas sonoras en Chile, como si eso existiera. O sea, bueno, yo digo que existe, no me roban la tesis, está todavía en producción. No entré en otro algoritmo. Una última pregunta, sobre todo, yo me quiero quedar conversando todo el día, pero sobre todo veo ahí grandes los números de James, y no sé si Soledad y Camila también tienen clase ahora a las 2:50, no, ya, pero por lo menos para que entonces nos hable un poquito más James, si no podemos seguir conversando, si tienes que eyectarte de aquí. Pero quería preguntarte también por tu lado como productor, ¿no? Porque empiezas estudiando este fenómeno, te encuentras con estas dificultades, también estas sorpresas. Ahora nos hablaste un poco como en tu faceta de profesor, que te encuentras con estudiantes que ahora se acercan también a algunos textos más clásicos desde lo audio y descubren cosas nuevas, o eso le imprime cierta color o manera a su lectura. Entonces quería preguntarte en tu productora, en Leo Lento, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue armarla? Y también ahí los desafíos que te fuiste encontrando, cosas que aprendiste ya en el momento de, ok, estoy grabando los audiolibros, ¿no? Las instrucciones, yo puedo decir mi experiencia, pero quiero con las otras escritoras, ¿no?, o escritores, la experiencia de grabar, ¿no? De grabar esos audiolibros, de hacerlos circular, de buscarles un lugar en el mundo también. Ya, ahí hay un punto súper difícil, que es el hecho de que hay poco consumo. Entonces, y el consumo está muy centralizado en específicas plataformas. Entonces, ¿qué pasa? Que uno como productor, mi idea inicial fue una productora súper artesana. Bueno, tú fuiste testigo de ese proceso. Básicamente era yo, y después fue yo y otra persona. Pero hacíamos todo, o sea, yo aprendí ahí desde edición de sonido hasta, no sé, hasta cómo instalar instrumentos sonoros, ¿cierto? O equipamiento sonoro para diferentes cosas. Ahora, actualmente pueden instalar equipamiento sonoro en una sala. Pero básicamente yo diría que, a ver,
fue súper interesante explorar el mundo de intentar producir. Produje varios títulos inicialmente con la intención de que fueran para la editorial, para la productora editorial, ¿cierto? El proyecto Leolento, pero que luego ya, en verdad, lo más útil fue producirlos para terceros, para otras instancias que los pudieran distribuir o que los pudieran poner allá afuera en el mercado. Y creo que una de las cosas que me ha llamado más la atención de todo este proceso ha sido un poco entender que finalmente el mercado del audiolibro, no sé, ustedes quizás no sé cuánto consumen de audiolibro, ¿consumen audiolibro? Sí, no, sí, nada. Ya, eso es normal. En el mundo del habla inglesa el consumo de audiolibro es tremendo. Y es un mercado que ha estado creciendo los últimos 10 años de manera exponencial. El mercado del audiolibro vende más que el mercado del libro digital, todo esto en inglés. ¿Okay? Vende más que el libro digital, actualmente está casi alcanzando al libro en papel en los últimos 2 años. Entonces, es absurdo el nivel del mercado. El problema está en que en español eso no existe. O sea, ese no es un paralelo que sea tan transmisible así como al español. Entonces nosotros, ustedes pueden ver las últimas 3 ferias del libro de Frankfurt, que es una de las ferias del libro más importantes del mundo, ¿cierto? La última fue dedicada básicamente en gran parte a tecnologías de inteligencia artificial y la otra gran parte al mundo del audio. Y sin embargo el mercado en español se ha quedado un poco atrás. Entonces, en verdad, la producción implica una inversión súper importante de tiempo, de plata, y eso por lo mismo hace que sea súper difícil, sabiendo que no hay un mercado fuerte, seguir haciéndolo como constantemente. Entonces yo en verdad, hoy en día, si produzco algo es porque alguien me llama específicamente por un proyecto, yo no estoy produciendo por mi cuenta, que fue lo que hice en los primeros años, porque tampoco da tiempo, ¿no? Tiene tanta cosa que hacer. Pero en verdad, un poco creo que el mundo de la producción tiene todavía un espacio importante que explorar en el mundo del contacto con las inteligencias artificiales, sobre todo con la producción de text-to-speech, mucho más natural, ¿cierto? Con voces que suenan mucho más naturales, pero también tiene las limitaciones que está estableciendo un mercado que de a poco se está saturando. Porque hoy en día ustedes pueden encontrar básicamente producciones sonoras, si consumen literatura en inglés pueden encontrar producciones sonoras de lo que se les ocurra, desde cómics en formato sonoro, la versión de Sandman, por lo menos el primer Sandman 1, el de Sandman 1 y el de Lock and Key 1 fueron muy buenas producciones. Si tienen suscripción a Audible, tienen Audible, son preciosas, multivoces, efectos sonoros, música, es una parafernalia tremenda, y uno dice así como, ¿y es un cómic? Y lo convirtieron en audio, sí. Hay un montón también de clásicos, obviamente clásicos pueden encontrar por todos lados producidos en audio, y gran parte de toda la literatura que hoy en día se está publicando, o sea, la literatura actual en inglés, se publica junto con su audiolibro. Y esto es en todo concepto, ¿cierto? Desde ¿cómo se llama? El fantasy romance, que está tan en boga actualmente, ¿cierto? En el mercado anglo, como también clásicos. Pienso en el último de Paul Auster, ¿cómo se llama? Baumgarten. Nosotros sabemos, Paul Auster murió poquito después de la publicación de Baumgarten, pero a él le interesó él graba un montón de audiolibros. Todos los últimos audiolibros de sus libros los sacó él, y a él le interesó que Baumgarten también saliera en su voz. Él, sabiendo que estaba en sus últimos días, se preocupó de, ok, no, este libro tiene que salir en mi voz, va a ser mi última novela, pero va a salir en mi voz. Y salió Baumgarten al mismo tiempo, en audio y en papel. Entonces, el mercado está ahí mostrándote que sí, que en verdad hay producción por montones. Si pueden, escuchen Baumgarten en la versión de Paul Auster ahí con la voz de esos últimos años, porque te da también esa sensación de, ok, esta fue una novela de cierre, aquí vino a cerrar con una patada. Así que no, eso. Tu reloj miente, como que cambió de 42 a 47. Sí. Nada. Bueno, cerró con una patada karateca, James, también siento el conversatorio. No sé ahora.